mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, aquí voy a juntar los dos temas de síndrome hiperglucémico hiperosmolar y el síndrome de cetoacidosis diabética. Vamos a irnos rápido hacia la definición. Antes se le llamaba coma diabético, era el nombre más común, o coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, pero el nombre correcto actualmente es síndrome hiperglucémico hiperosmolar, y básicamente hay que destacar dos puntos. Hay, como dice el nombre, cetosis y hay acidosis. Y pueden presentarse en grado variable. Principalmente va a estar presente antes se decía una u otra, ahora sabemos que pueden convivir ambas partes. Y solamente el 10% presentan coma, por eso se le dejó de llamar coma diabético, porque solamente el 10% tenían coma y otro 10% no tenían ninguna alteración neurológica. Entonces solamente son un 80% los que tienen diferente grado de afección neurológica. Por definición, estos son los puntos: glucosa en 600 o más. Obviamente, si yo tengo una glucosa muy elevada, me va a afectar la osmolaridad. Voy a tener muchos solutos en la sangre y, por lo tanto, la osmolaridad va a estar alta. Para el diagnóstico, algunos libros dicen 320, otros 330. Yo les aconsejo que tomen el término de 320 como definición de síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Entonces, esto me define el síndrome: glucosas muy elevadas con osmolaridad muy elevada. Entonces, así de simple, ¿sí? Ahora, estas glucosas no son bruscas, son elevaciones lentas. El paciente se va descontrolando de a poco y generalmente ya en la etapa final hay un proceso infeccioso o una deshidratación que hace que esa glucosa suba mucho en los últimos días, y esta osmolaridad tan alta es lo que puede afectar el cerebro para tener alteraciones. Generalmente un paciente deshidratado y generalmente de edad avanzada. Sabemos que con la edad el centro de la sed se va perdiendo la sensibilidad. Entonces toleran osmolaridades más altas sin tener tanta sed. Entonces, y sin liberar vasopresina. Entonces, por eso es que se presentan más en edad avanzada. Es más común en el paciente con diabetes tipo 2, en el tipo 1 esto casi no se presenta. El pH sanguíneo es mayor o igual a 7.3, por eso es que no se considera acidosis como en la cetoacidosis diabética. El bicarbonato es mayor o igual a 15 y la brecha aniónica es menor de 12, aunque sabemos que hay casos mixtos en donde puede haber cierta acidosis y vamos a ver por qué. Entonces, la causa, cualquier situación que provoque deshidratación en un paciente diabético con glucosa alta o con disminución de la actividad de la insulina. De repente la insulina no funciona bien, como es un proceso infeccioso o como es un síndrome de Cushing, algún hiperaldosteronismo, alguno de estos fenómenos que me van a generar mucha resistencia a la acción de la insulina. Entonces, un paciente que su insulina no lo controlaba tan bien, pero no había subido tanto la glucosa, con este cuadro se empieza a subir mucho la glucosa. La causa más común son infecciones. Las series reportan de un 32 hasta un 60% como causa. La neumonía es la número 1 y la infección de vías urinarias complicada, generalmente a nivel renal, ¿sí? Una pielonefritis son las principales causas de síndrome hiperglucémico hiperosmolar. La otra, falta de adherencia al tratamiento. Pacientes que de repente dicen, ya no me pongo la insulina, y empiezan a descontrolarse hasta que llegan a esos niveles. Otras puede ser una enfermedad cardiovascular como un infarto, un evento vascular cerebral, una insuficiencia renal aguda, también pueden ser causas, aunque en porcentaje menos frecuente que lo que son infecciones o falta de adherencia a tratamiento, que son las causas
principales, pero puede ser la primera manifestación de diabetes. Un paciente que nunca se checa empieza a tener los síntomas típicos de diabetes, poliuria, polidipsia, pérdida de peso. El paciente se empieza a deshidratar, hasta que llega a estos niveles de glucosas tan altas y deshidratación con osmolaridad muy elevada, y debutan con este síndrome hiperglucémico hiperosmolar como primer contacto con el médico. Algunos medicamentos también pueden ocasionarlo, como diuréticos tiacídicos, el ácido etacrínico, los beta bloqueadores, difenilidantoína, que se utiliza para convulsiones, diazóxido, los esteroides que antagonizan la acción de la insulina, algunos tumores productores de hormonas contrarreguladoras, como casos de acromegalia o enfermedad de Cushing, trasplante renal, y eventos agudos como quemaduras muy extensas, hemorragia de tubo digestivo, tromboembolias pulmonares, rhabdomiólisis, un hipertiroidismo muy severo, trauma o estado posictual, que es un estado después de una convulsión. Entonces, como ven, son varias las causas que nos pueden generar esto. Les decía, los cambios ocurren lentamente, días o incluso semanas. El mecanismo principal es reducción de la acción de la insulina, elevación. Creo que se terminó el tiempo, ¿o todavía me escuchan? Quedan 9 minutos, doctor. Déjenme ver. Quedan 10 minutos. Ok, entonces vamos a continuar. Bien. Me avisan un minuto antes, por favor. Entonces, les decía yo, deja de actuar eficientemente la insulina y hay elevación de hormonas contrarreguladoras, entonces vamos a tener incrementos muy bruscos de glucosa, hay más glucogenólisis, gluconeogénesis hepática y renal, y esto hace que cada vez más se eleven los niveles de glucosa. Cuando yo tengo glucosa muy alta, entonces se empieza a filtrar por el riñón, y aunque tengo un ISGLT2 que está reabsorbiendo mucho, no le alcanza y empiezo a tener glucosa en la orina. Por lo tanto, me aumenta la osmolaridad de la orina y voy a tener una diuresis osmótica. Esto es que para tratar de compensar esa osmolaridad, el glomérulo filtra mucha agua y entonces voy a tener poliuria muy severa en el paciente y voy a deshidratar al paciente. Entonces, ahí conjunto las dos cosas. Glucosas muy elevadas, arriba de 600, y por la deshidratación la osmolaridad se va a elevar. Bien, entonces el cuadro clínico típico son varios días de enfermedad con deshidratación. Les decía yo, personas de edad avanzada que habitualmente no les da mucha sed y no responden bien a esa deshidratación. A veces viven solos. Es muy común que están solos, llega un familiar a verlos y ya los encuentra con alteraciones neurológicas, ¿no? Ya están hablando ahí con la Virgen o les dicen que ahí está sentado algún familiar que ya falleció hace muchos años, o no saben dónde están o cómo se llaman, o a veces ya delirando, somnolientos o en franca coma. Así es cuando viven solos y ningún familiar los va a visitar frecuentemente, y ya cuando van ya pueden tener un cuadro muy severo. Entonces, así es como llegan a urgencia. Y obviamente esta osmolaridad elevada me va a dar un deterioro neurológico que puede ser desde somnolencia, letargo, delirio o coma. Menos del 20%, el coma, decía yo, es alrededor del 10%. Convulsiones puede haber en un 15%, muchas veces son focales, mueven una mano, un pie se les mueve. Pueden haber déficits sensitivos y motores. Y obviamente tienen mayor riesgo de un evento vascular cerebral. Las alteraciones neurológicas correlacionan con hiperosmolaridad. A mayor osmolaridad, mayor deterioro neurológico. Es raro que se presente un coma por abajo de una osmolaridad de 340. ¿Sí? El diagnóstico bioquímico, deshidratación. Yo tengo que calcular el déficit de agua, que es habitualmente entre 8 y 12 litros de agua.
una hiperglucemia severa, decía yo, tomen el término de 600, diferentes libros pueden decir números diferentes, pero tómenlo como 600. La osmolaridad arriba de 320, esta es la fórmula para calcular la osmolaridad. Se suma el sodio y el potasio y se multiplica por 2, y a esto le vamos a sumar el producto de dividir la glucosa entre 18. Un pH que no se vuelve muy ácido, habitualmente está en 7.3 o mayor. Un bicarbonato por arriba de 13 o 15, no vamos a tener disminución de bicarbonato severa. Una cetonuria leve y la brecha aniónica menor de 2. Esta es la fórmula para calcular brecha aniónica: sodio menos cloro más bicarbonato, y lo normal es que tengamos de 7 a 9. El nivel de sodio puede ser falsamente normal como consecuencia del paso de agua al espacio del intracelular al extracelular. Esto es, hay una deshidratación intracelular. ¿Cómo voy a corregir ese sodio? Mediante esta fórmula. Al sodio que medí en sangre le voy a sumar 1.6 multiplicado por este producto, la glucosa menos 100 entre 100. Y así es como voy a corregir el sodio. Puedo tener alteraciones en los niveles de hemoglobina. Si el paciente está muy deshidratado, voy a tener hemoconcentración y puedo tener hemoglobinas y hematocritos altos. Alteraciones de las pruebas de función renal, principalmente en la urea, si es algo temprano, si es algo más tardío ya la creatinina, o si el paciente ya tiene cierto daño renal, puedo tener elevaciones de creatinina muy severas, y también las pruebas de función hepática se pueden alterar de manera importante. Este cuadrito es sumamente importante. Les explico el diagnóstico de cetoacidosis diabética. ¿Cuánto tiempo nos queda? 4 minutos. Ok, vamos a ver. En la cetoacidosis, ¿qué sucede? Ahí se presenta más en diabéticos tipo 1. O en diabéticos tipo 2 que ya tienen un deterioro muy severo de la célula beta y no producen insulina. Entonces, aquí, como no tengo insulina, no voy a bloquear la gluconeogénesis. Tengo glucosas altas, pero no voy a bloquear la gluconeogénesis. Entonces, se produce mucha más glucosa por el hígado y por el riñón. Y ustedes saben que cuando de las grasas se produce glucosa, se generan cuerpos cetónicos. Entonces voy a tener hipercetonemia, voy a tener una gran cantidad de cuerpos cetónicos, y esto va a hacer que mi pH disminuya. Voy a tener una acidosis metabólica. Por lo tanto, eso es lo que define el cuadro de cetoacidosis diabética, que se presenta en diabéticos tipo 1, y es muy común que debuten con un cuadro así. Pacientes con diabetes tipo 1 empiezan a tener glucosas muy altas, se empiezan a cansar mucho porque no tienen energía en el músculo, muy cansados, muy deshidratados, y no saben por qué. Adquieren una infección y esto disminuye todavía más la acción de la insulina, y entonces viene el cuadro de cetoacidosis diabética, y vamos a ver qué lo caracteriza. Cuando hablamos de cetoacidosis puede ser leve, moderada o grave, y aquí tendremos el otro síndrome hiperglucémico hiperosmolar, que ya vimos sus características. Glucosas arriba de 600, aquí no, aquí la glucosa no sube tanto, estamos alrededor de 250. La osmolaridad tampoco se ve muy afectada aquí porque no tengo tanta glucosa ni tanta deshidratación. Aquí ya vimos que hay un estado hiperosmolar. Las cetonas en todos los casos van a estar aquí positivos, porque es lo que define este síndrome. Aquí negativas o indicios. El pH, aquí de acuerdo a la gravedad. Cuando es leve, entre 7.2 y 7.3. Moderado, de 7 a 7.2. Cuando es grave, por abajo de 7. Aquí no tenemos acidosis, está por arriba de 7.3. Aquí el bicarbonato va de la mano con el pH. A mayor gravedad, menos bicarbonato. Aquí vimos que sea por arriba de 15. El anion gap aquí puede ser muy variable.
¿sí? Yo creo que entramos nuevamente, vamos a volver a iniciar para tener tiempo para explicar un poquito más de esto y ver dudas, ¿les parece? Sí, doctor. Lo que sí es para pasar mañana. A ver, permíteme tantito, así déjame decirlo. ¿A nombre de quién va a hacer la consulta? A ver, permíteme. Déjenme ver que no me deja terminar la sesión. Creo que ya. Ok, ya estamos a punto de terminar. Entonces, de esta tabla, ya comentamos lo de anion gap, nada nos faltaba lo de la conciencia. Entonces, estos pacientes, quedamos que cuando tienen una cetoacidosis leve, generalmente el estado de conciencia no se afecta, están alertas. Cuando es moderada pueden estar somnolientos y solamente en la grave se puede confundir mucho con un síndrome hiperglucémico hiperosmolar, porque ambos pueden tener estupor o coma. Entonces, básicamente, esto es lo que nos va a definir estos dos cuadros de complicación aguda de los pacientes con diabetes. Ya vimos, la cetoacidosis diabética es más en tipo 1 y síndrome hiperglucémico hiperosmolar en tipo 2. Antes de continuar, ¿hay alguna duda con estos dos síndromes? No, doctor, creo que no. Creo que no. Ok, entonces vamos a seguir. Ya, como les digo, estamos cerca de terminar. Bien, el tratamiento. Prioridad, reposición de volumen antes de administrar insulina. Esto es muy importante. A veces llegan pacientes con 600, 700, 800 de glucosa a urgencias y lo primero que hacen antes de otra cosa es poner insulina. Suena muy lógico, eso puede matar a un paciente. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque la insulina va a meter rápidamente glucosa a la célula, pero también la insulina va a meter potasio a la célula y puede bajar mucho los niveles de potasio en sangre y cuando esto sucede, el corazón puede presentar un paro cardíaco. Entonces, uno lo hace con toda la mejor intención del mundo de disminuir los niveles de glucosa, pero si no lo hacemos correctamente, esto puede llevar a la muerte a un paciente. Entonces, aunque tengamos glucosas de 800, lo primero que tenemos que hacer es administrarle volumen al paciente. Tratar de disminuir la osmolaridad de este paciente. Si yo le pongo 1 litro de suero al paciente rápidamente, ya voy a tener 1 litro más de volumen en sangre. Entonces, con eso va a bajar la glucosa, porque se va a diluir la glucosa también. Entonces ya no voy a tener tantos miligramos por cada decilitro. Eso es muy, muy importante. Ahora, otra cosa, la glucosa desplaza líquido al espacio intracelular. Lo que va a hacer la glucosa es meter también líquido a la célula y esto en un paciente muy deshidratado va a hacer que no haya una perfusión y lo podemos llevar a un choque a estos pacientes y entonces ese paciente se puede infartar o puede tener una embolia cerebral o un daño renal irreversible.
Entonces vean ustedes la importancia que tiene reconocer esto y dar el tratamiento adecuado, básicamente soluciones. Entonces, cuando nos llega un paciente así, lo primero que tenemos que hacer es el ABC, asegurar que el paciente respire, es lo primero. Colocar un catéter central, porque vamos a manejar grandes volúmenes de agua. ¿Se acuerdan que el déficit de líquidos era entre 8 y 12? Entonces vamos a manejar mucho volumen en 24 horas. Entonces habitualmente se les coloca un catéter que va directo al corazón. Tenemos que tomar sus laboratorios, una gasometría para asegurarnos cómo está el pH, el bicarbonato, un electrocardiograma para ver si mi paciente no se ha infartado, radiografía de tórax. ¿Se acuerdan que dijimos que la neumonía es la principal causa? Debo de ver que el paciente no la tenga y dar tratamiento también para él, todo el laboratorio, y hasta el final completaremos ya la historia clínica. ¿Qué solución voy a utilizar para corregir el volumen? Solución salina isotónica. Y esto lo hago vigilando la presión venosa central. Para eso es el catéter. Esto me va a decir cuál es la presión en cuña de la arteria pulmonar. Y esto debo de tener mucho cuidado, porque si mi paciente tiene insuficiencia renal aguda o tiene insuficiencia cardíaca, eso me va a limitar la cantidad de líquido, porque si yo meto mucho líquido muy rápido y el corazón no lo puede manejar, voy a ocasionar un edema agudo pulmonar y el paciente se va a morir de disnea, ¿verdad? Entonces, no puedo sobrepasar ciertos niveles de presión venosa central y esto, el catéter es el que me lo va a decir. Entonces no puedo agarrar tampoco y decir, pues a ver, pásale litros y litros de agua, a ver a qué hora se corrige esto. Tengo que estar vigilando muchas cosas. Como ven ustedes, a lo mejor no van a ser ustedes los que den este manejo. Sí es un poquito más de la especialidad, pero muchas veces en lo que tiene acceso al especialista, ustedes tienen que dar el manejo, tienen que irse con cuidado. Aproximadamente se maneja de 1 a 3 litros las primeras 2 a 3 horas. Casi que estamos pasando 1 litro por hora en las primeras horas, excepto que el paciente tenga insuficiencia renal aguda o tenga insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene disnea, ustedes a lo mejor no pueden colocar un catéter de PVC o para medir PVC y no pueden saber qué tanto líquido manejar. Una manera, por decirlo así, simple, es estar escuchando ese tórax. Si el paciente empieza a tener estertores, quiere decir que lo estamos inundando de agua y tenemos que irnos más lento. Ese paciente, ese corazón, no puede estar manejando esa cantidad de líquido que lo pasamos. O la disnea. Si el paciente empieza a tener disnea, tenemos que disminuir el volumen en lo que podemos trasladar a mi paciente a una unidad donde pueda tener una terapia intensiva, que es donde debo de manejar este tipo de pacientes. Una vez que se cuenta con un adecuado gasto urinario, es decir, que el paciente empieza a orinar más de 50 mililitros por hora, quiere decir que ya estoy recuperando volumen. Entonces, en ese momento, voy a cambiar de una solución salina isotónica a una solución salina hipotónica. La solución salina isotónica es lo que conocemos comúnmente en los hospitales como solución fisiológica, ¿sí? Entonces ya cuando cambio a solución hipotónica, debo de seguir manejando. Una meta razonable para reponer volumen es del 50% de lo que yo calculé que mi paciente perdió de volumen en las primeras 8 a 12 horas. Si yo tengo un déficit de 12 litros, entonces voy a reponer 6 litros en las primeras 8 a 12 y de esos 2 o 3 litros van a ser en las primeras 3 horas. Ya después, las otras, si tengo un déficit de 12 litros, los otros 6 litros que me faltan los voy a reponer en las siguientes 12 horas ya a un ritmo más lento. Es importante que el cambio de osmolaridad no exceda 3 miliosmoles por kilo por hora, porque si yo cambio muy drásticamente la osmolaridad, entonces voy a ocasionar un edema agudo cerebral y el paciente puede morir por una hernia del uncus cerebral,
porque aumenta tanto la presión en el cerebro, lo edematizo tanto que funciona igual que si el paciente hubiera tenido un traumatismo cráneoencefálico. Entonces vean cómo ustedes cómo van a tener que estar haciendo laboratorios cada hora para estar haciendo cálculos y estar manejando los líquidos en este paciente. Entonces, esto es lo que tiene de complejidad este síndrome, ¿sí? En donde no es del médico general el manejo, sí la identificación, ustedes sí lo deben de saber identificar y saber cuál es el manejo inicial, llevársela tranquilo para trasladarlo a un lugar donde se pueda manejar ya de una manera más fina. Cuando la glucosa se encuentra alrededor de 300, ya voy a cambiar de solución hipotónica, solución salina hipotónica a una solución glucosada al 5%, porque también si bajo muy drásticamente los niveles de glucosa, va a bajar la osmolaridad y voy a provocar el edema agudo de cerebro que yo les había comentado anteriormente. ¿Sí? O puedo combinar solución glucosada al 5% con salina hipotónica a una velocidad de infusión de 150 a 250 mililitros por hora. Decía yo que al bajar la glucosa vamos a bajar potasio. ¿Qué pasa si el paciente ya de entrada tenía potasio bajo? ¿Por qué? Porque a lo mejor el proceso infeccioso fue una diarrea, que ya el paciente de por sí llegó con un potasio bajo, y si bajo bruscamente la glucosa voy a tener una hipocalemia grave y esto me puede llevar también a arritmias, paro cardíaco, como ya les había dicho, debilidad de los músculos, los cuales puede incluir los músculos respiratorios y producir un paro respiratorio en el paciente, o rabdomiolisis, esto es destrucción del músculo, y todas estas proteínas que se liberan de manera brusca van al riñón y me generan una insuficiencia renal aguda. ¿Sí? Entonces, generalmente en el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, esto es en el de diabéticos tipo 2, la hipocalemia o la baja de potasio es más grave que en los tipo 1 que desarrollan cetoacidosis diabética, y la rehidratación e insulina reducen más rápidamente el potasio. Entonces, esto del potasio lo debo de tener todavía más claro con este síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Quiere decir que aquí voy a utilizar más volumen antes de utilizar insulina. Aquí no, aquí empiezo a reponer volumen y pronto voy a reponer también insulina, porque acuérdense que aquí no tengo glucosas tan altas, no tengo osmolaridad tan alta. Entonces, en estados de cetoacidosis diabética voy a poder utilizar insulina de manera más temprana que en el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Además, aquí son pacientes habitualmente muy deteriorados, con muchas complicaciones, y aquí son pacientes que antes de esto eran sanos. ¿Sí? La corrección del potasio, ¿cómo lo voy a dar? 20,000 equivalentes, que habitualmente es una ampolleta de cloruro de potasio en cada litro de infusión, para mantener un potasio entre 4 y 5. Si yo tengo un potasio por arriba de 5, no voy a dar potasio en la solución. Si yo voy a tener un potasio de 4, tengo que reponer potasio antes de dar insulina. Cuando yo tengo entre 4 y 5 el potasio, ya puedo administrar insulina. El potasio puede estar más bajo con pacientes con diarrea que utilizan diurético, y lo tengo que medir cada 12 horas para ver cómo va mi corrección de líquidos y de insulina. Y el manejo con insulina, entonces les decía, previo lo hidrato y verifico el valor de potasio que esté normal, y voy a utilizar insulina de acción rápida a razón de 0.1 unidades por kilo por hora, y debo de ajustarlo para que la glucosa reduzca de 50 a 70 miligramos por decilitro cada hora o cada 2 horas, según lo elevada que esté la glucosa. Debo de mantenerla entre 250 a 300 hasta que el paciente ya esté con una conciencia normal, se haya quitado el daño neurológico y se corrija la hiperosmolaridad. Ya cuando tengo una osmolaridad normal, entonces ya puedo bajar los niveles de glucosa
por abajo de 150. No lo voy a llevar por abajo de 140 mientras esté hospitalizado. Cuando la glucosa está entre 250 a 300, entonces voy a disminuir la velocidad de infusión, que estaba de 0.1 a 0.5 unidades por kilo por hora. No hay una cifra para el cambio de insulina por vía intravenosa en infusión, que es acá, a la vía subcutánea, pero cuando se realiza se debe continuar todavía con la infusión por vía intravenosa 2 horas más. Generalmente cuando iniciamos la vía oral, ya que el paciente está bien y empieza a comer, se recomienda todavía continuar con infusión para que no vaya a subir nuevamente mucho la glucosa. Las complicaciones que podemos tener es que el paciente tenga una isquemia, un infarto, una tromboembolia pulmonar, porque también debo de dar anticoagulantes en estos pacientes, un síndrome de disfunción orgánica, falla hepática, falla renal, falla neurológica o el temido edema cerebral. Entonces, como ven ustedes, son muchas las complicaciones, es un cuadro grave. Y los principales defectos que hay en el manejo son problemas en la corrección del potasio, exceso o deficiencia en la administración de líquidos, falla en el manejo de la vía aérea, hipoglucemia por exceso de aplicación de insulina, falla en identificar y tratar las comorbilidades o factores desencadenantes como una neumonía. Hasta ahí el tratamiento es muy a grosso modo, porque como les digo, no es parte del interés todavía de ustedes. Ya lo verán, ojalá que les toque algunos casos cuando estén en el hospital rotando, para que puedan ver el manejo, puedan estudiar esto y puedan ir adquiriendo el conocimiento. ¿Alguna duda al respecto de estos 4 temas que vimos ahora? ¿No hay dudas? Si la persona tiene un daño cerebral o algo así, ¿sí se puede recuperar si seguimos todas las indicaciones? Sí, claro que sí, porque el daño cerebral está ocasionado por la hiperosmolaridad. Cuando esta va disminuyendo lentamente, también el daño neurológico va a disminuir. Ahora, si el paciente ya tenía una secuela, por ejemplo, de una embolia cerebral, eso pues va a quedar como estaba antes, ¿verdad? Muchas veces, si el daño es muy severo, sí puede haber una disminución. Se ha visto que, sobre todo casos de demencia, después de esto, como que se hace más acelerada la demencia. Pero así un déficit que quede como un paciente con disminución de la fuerza de la mitad del cuerpo o parálisis de alguna parte así, no, habitualmente si actuamos a tiempo se recuperan bien los pacientes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, pues creo que no hay más preguntas. De ser así, pues les deseo que les vaya muy bien en su examen de mañana y ya después nos pondremos de acuerdo para los siguientes temas para terminar lo que tenemos pendiente de revisar con ustedes. Que pasen.